Iglesia, nos gozamos porque el día de hoy nuestro Padre está haciendo cosas maravillosas, grandiosas. Yo no lo sé cómo tú has estado transitando en esta serie que estamos llevando, La Promesa, pero como te voy contando, estamos ingresando al capítulo 9. Te voy a pedir que rápidamente entremos a Filipenses 4:19, que dice así: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todas las necesidades, todo lo que necesitamos, de las grandiosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Nuestro Padre es bueno, nuestro Padre es maravilloso, y le vamos a pedir a Él que nos conduzca para que podamos tener la revelación de su palabra y podamos comprender lo grandioso y lo maravilloso que quiere hacer en nuestras vidas. El título de este capítulo 9 es Abriendo las compuertas. Significa que abriendo las compuertas, nuestro Padre Celestial, a la luz de la palabra, quiere entregarnos, quiere proveernos todas nuestras necesidades, entendidas, dice, de acuerdo a su voluntad. Espiritualmente quiere suplir esas necesidades, pero el Señor no tiene ningún problema, pero también para suplir los asuntos materiales de una manera generosa, de acuerdo a la confianza que tú y yo podamos tener, especialmente entrega, porque tiene que haber una relación entre tu Padre y tú, esa confianza, esa fe, para que Él pueda brindar y abrir esas compuertas celestiales para que tú y yo podamos tener la provisión maravillosa que Él quiere entregarnos para que seamos de bendición para los demás. Hay 3 puntos fundamentales el día de hoy que vamos a desarrollar para que pueda clarificar nuestra mente y nos podamos dar cuenta dónde estás tú y dónde estoy yo. Primer punto: identificando un dique mental. Sí, identificando un dique mental. Para que podamos comprender, vamos a narrar un hecho, y tenemos una montaña. ¿Te estás imaginando una montaña? En esa montaña tan alta, allí existe, en esa montaña tan altísima, existe un manantial. Y yo sé que en ese manantial hay una reserva especial donde empieza a fluir el agua y que sabemos que nunca se va a acabar el agua de ese manantial. Dentro de ese manantial, está ahí en la montaña, el manantial, hay 3 quebradas, 3 ríos que van bajando por allí, uno a uno. En el primer río, en esa primera quebrada que va bajando, hay un hombre que está cerca a ese río, cerca del manantial, pero él tiene una experiencia de vida que siempre en su mente de niño ha tenido escasez, ha tenido una familia que ha vivido bregando el día a día con mucha escasez en su vida. Él sufrió la escasez del agua, él sufrió cosas que, por ejemplo, lo básico, no tenía la forma como bañarse, él no tenía, cuando él tenía sed, no tenía que tomar esa agua fresca que en algún momento de nuestras vidas queremos nosotros consumirlas. Entonces, en su niñez, en su adolescencia, siempre tenía sed para beber esa agua fresca. Entonces nos podemos dar cuenta que él tenía una experiencia difícil, una experiencia con problemas en su vida, una experiencia de escasez. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa situación de escasez? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido estragos en nuestras vidas cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes? O quizás aún todavía sigues viviendo con esa cosa ahí dentro de ti que siempre llega la escasez a tu vida. En Romanos 12:2 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando hablamos de un dique, estamos hablando metafóricamente
y comprender en nuestras vidas que representa una mente endurecida, una mente cauterizada, una mente entenebrecida por el pecado que podríamos estar teniendo en nuestro corazón. Y tú dirás, ¿de qué pecado? Es por la incredulidad que uno tiene y por la escasez que puedas haber vivido, por la situación, por la experiencia mala que podrías haber vivido. Entonces tu mente se ha llenado de incredulidad. Entonces eso va a impedir la conexión con Dios. Porque nos dice que si tú piensas bien, vives bien. Si pensamos mal, vivimos mal. Pero entendemos que debemos nosotros aprender a administrar nuestras vidas al manejar nuestros pensamientos. En este versículo, Pablo contrasta dos tipos de personas. Una que se conforma y otra que se transforma. Uno se moldea a la sociedad y a su experiencia, y la otra es renovada a través de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. La pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy, ¿cuál de ellos quieres ser tú? ¿Conformarte con tu experiencia dolorosa de escasez y de miseria que has vivido, o quieres ser renovado y transformado por la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo? Debemos ser cuidadosos con nuestros pensamientos, porque estos pensamientos pueden llevarnos a desviarnos y así generar fortaleza mental y vivir con esos pensamientos tan metidos y arraigados en nuestra mente de la escasez y de la pobreza. Entonces, en su mente de este hombre que estábamos narrando, de este primer río, que el que se encontraba allí, como hay una fortaleza que le hace pensar que el agua se va a acabar, porque él tenía esa experiencia, a pesar de tener un manantial enorme que estaba fluyendo ricamente esa agua y que sabemos que nunca se va a acabar, pero ese hombre, con una experiencia de vida que él tuvo, que así creció, con esa experiencia de escasez, entonces apenas empieza a mirar, que empieza a fluir esa agua tan cristalina y maravillosa, abundante, que va fluyendo por donde él se encontraba ahora en este tiempo. Apenas él mira eso, empieza a poner un dique allí y hace una represa para contener el agua y hace su propio manantial. Entonces él estanca el agua para él solo. No le interesa el resto, porque él empieza a fluir en su mente: tuve escasez, no tenía antes. Entonces ahora que tengo la oportunidad, empiezo a hacer que ese dique, ese manantial solo sea para mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y empieza a estancar el fluir del río. No le interesa a los demás, porque él había tenido esa experiencia tan dolorosa y empieza a mirar que podría acabarse ese agua. Entonces hoy es mi oportunidad para poder hacer mi dique, mi manantial personal, y que todo esto queda para mí. Nos podemos dar cuenta a través de esta narración cómo empieza a brotar de su corazón, de este hombre, el egoísmo, que primero busca para él y solo para él. Nuestro amado Señor nos dice que no nos conformemos con nuestra experiencia de vida de escasez que podríamos haber vivido quizás a lo largo de nuestra vida. Él no quiere que tú te quedes allí pensando
que esa agua que empieza a fluir se va a acabar. Él quiere que tú cambies y renueves y te transformes y que haya una renovación de nuestro entendimiento. En griego, la palabra transformación, metamorfosis, que significa transformarse. Así van a comprobar cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando tú empiezas a darte cuenta que tu mente ha estado paralizado allí y se había hecho un dique de pobreza, de miseria, de escasez en tu vida, pero hoy nuestro Padre Celestial te dice a ti y me dice a mí, yo no quiero que te quedes con ese dique allí. Yo necesito que tú transformes tu mente, la manera de pensar, porque yo tengo una voluntad que no es cualquier voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. En Jeremías 2:13 nos dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Y quiero que tomes mucha atención en esto porque esto es una palabra que va a iluminar los ojos de tu entendimiento para que haya una verdadera transformación en tu mente. Mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, dice el Padre, la fuente de agua viva. Y ha cavado, ha hecho su cisterna, ha hecho su dique para las cisternas rotas que jamás puedan retener agua. Cuando tú cavas tu propio dique, tu propio manantial, lo que está floreciendo en tu corazón es el egoísmo. Y en la palabra griega, egoísmo significa ego. Es una actitud de centrarte en los propios intereses y deseos de ti mismo sin importarte de los demás. Sin importar lo que dice Dios o de acuerdo a su voluntad, oponiéndote al amor y al servicio desinteresado en los demás, se considera la raíz del pecado, de una actitud que Dios nos aleja de Dios y a las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que cuando en nuestro corazón no ha sido llenado el amor del Señor, vamos a tener egoísmo en nuestro corazón y ese dique va a impedir, y no solamente va a impedir, y nos dice en su palabra que estamos cometiendo dos maldades, porque tú estás dejando de lado a esa fuente inagotable que es nuestro Padre Celestial y empiezas a poner ese dique y a formar tu propio manantial. Y lo otro es que en tu corazón hay egoísmo. Entonces nuestro Padre dice que has cometido dos pecados. Has abandonado la fuente inagotable, verdadera, y haces tu propia cisterna. Entonces estamos en esas condiciones de falta de la renovación de la mente, pero hoy a la luz de la palabra el Señor nos dice, necesito que renuevas tu mente. Necesito que renuevas tus mentalidades de escasez y de pobreza y que la luz de la palabra llegue a ti para que pueda transformar tu mente y puedas mirar realmente quién es la fuente inagotable de la provisión que pueda traer en nuestras vidas y no necesitamos de hacer un dique o un manantial para poder retener lo que está allí. El Señor quiere que tú y yo no nos amoldemos a este mundo, sino que nuestra mente sea renovada completamente y que sea renovada de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay dos tipos de personas, dice Pablo. Uno que se conforma con lo que tiene o con su modo de vivir de escasez y de pobreza, haciendo su propio dique. Y otros que ingresan a ser transformados, a ser renovados por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, iglesia. Cuando la indiferencia nos visita. En 1 Corintios 10, 23 al 24 dice lo siguiente. Se dice,
Todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Que nadie busque su propio interés personal o su propio provecho, sino el beneficio de los demás. Entramos al segundo río. Hay muchas personas allí. Estamos viendo el manantial, estás viendo esa montaña. Ahí está el manantial, el primer río, el hombre que se hizo su dique, y ahora tenemos otro río. Otro río, que hay otro hombre muy cerca al manantial, pero él tiene una experiencia completamente diferente en su vida. Él siempre ha tenido lo suficiente, el agua estaba allí, no le faltaba para beber ni para bañarse. Él disfrutaba en todo momento ese frescor del agua, y cuando él tenía sed, podría ir a ese río rico y cristalino, poder tomarse un vaso de agua para saciar completamente su sed. Él podría bañarse, ducharse sin ningún problema. Entonces, él decide, dice, yo no voy a construir la represa, yo no voy a hacer mi propio manantial, yo no voy a hacer un dique allí, sino que hay tanta agua. Que siga pasando, que siga corriendo el agua, total. No me voy a oponer a nada, no voy a hacer mi propia represa, y que el agua siga corriendo. Y él muestra indiferencia ante los demás y ante el propio agua. Que siga corriendo, total. Yo sigo viviendo mi vida y poco me importa lo que le pueda estar pasando a los demás. Total, ahí está el agua. Nos podemos dar cuenta que en él hay una actitud de lo que él ha vivido. Él tuvo todo. A él nunca le faltó nada. Cuando él necesitaba, podía estirar la mano, coger el agua, bañarse, beber cuando él quería. En su ser, en su interior, poco le importa de los demás. En él empieza a florecer la indiferencia. No le importa nada de nadie. Él vive para él. No le importa si al otro le falta, que siga corriéndolo. En Apocalipsis 3, del 15 al 16, nos dice lo siguiente. Yo sé todo lo que haces, dice el Señor, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. En el contexto bíblico nos está diciendo que la indiferencia puede traducirse como una apatía o insensibilidad espiritual y aún más una insensibilidad material para los demás. No se opone directamente, pero indirectamente se opone al amor y a la comprensión de los demás. Esta condición del ser humano está presente en este pasaje que empieza a mostrar la frialdad hacia los demás. Pero primero, la frialdad espiritual frente a nuestro Padre Celestial y la falta de acción ante la necesidad de los demás puede traernos problemas. La palabra indiferencia en griego se refiere a algo moralmente neutral. Pero en el contexto bíblico, la actitud de esta indiferencia es, me da igual. Refleja una falta de confianza en Dios, el desinterés en los principios de Dios, el desinterés en los demás. Esta tibieza espiritual lo describe como la indiferencia hacia Dios primero, ni radicalmente opuesto, frío, ni fervientemente comprometido,
caliente, sino un estado intermedio de compromiso superficial que resulta un rechazo para Dios. Yo te pregunto, tú que el día de hoy me estás escuchando, ¿cómo está la condición de tu corazón? ¿Te estás mostrando indiferente ante la necesidad de los demás? ¿Estás mirando allí, tu varón que estás escuchando? ¿Estás mirando la necesidad de tus hijos? ¿Y estás supliendo las necesidades o poco te importa lo que necesita en tu casa, en tu hogar? Y si no te importa lo que pueda estar sucediendo en tu familia, la pregunta es, ¿cómo está tu condición? ¿Estás viviendo con esa tibieza espiritual? ¿Estás viviendo de una manera indiferente ante la responsabilidad que Dios te ha dado para tu vida? Hoy debemos de preguntarnos cómo está la condición de nuestros corazones. ¿Nos ha visitado la indiferencia en nuestras vidas? Ya verá cómo paga la pensión de la universidad o del colegio. Ya verá esa mujer cómo pueda suplir para que pueda cocinar y poner en la mesa para que coman los hijos. ¿Realmente estás viviendo esa indiferencia? ¿En tu corazón ha llegado a visitarte la indiferencia? Si con los cercanos en tu vida no suples las necesidades y no eres allí ese hombre o esa mujer ferviente para poder ayudar a los demás, pregunto yo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Realmente nos está importando nuestro matrimonio? ¿Estamos supliendo las necesidades del uno al otro? ¿Realmente nos importa la familia? ¿Realmente estamos allí atentos para suplir las necesidades materiales de cada uno de los miembros de la familia? ¿O te es indiferente lo que pueda estar pasando en este momento? Son preguntas, son momentos de reflexiones que tenemos que darnos cuenta de cómo está la condición de nuestro corazón. Tercer punto. El tercer punto me encanta mucho y quiero que tomes mucha atención. Un visionario es canal de bendición. Tenemos allí la montaña, estás viendo la montaña, está ahí el manantial y hay un tercer río. El primer río se hizo su dique, su manantial, y muestra el egoísmo. El segundo río, que poco le importa, le es indiferente si corre o no fluye el agua, porque total siempre ha tenido y no le importa nada. Pero hay un tercer río, donde este hombre también tuvo una experiencia muy buena. Nunca le faltó el agua. Siempre tenía para cubrir sus propias necesidades, pero en él había visión. Él tenía la fe y la seguridad de que esa agua que estaba fluyendo por ese río nunca se iba a secar, nunca se iba a acabar, porque había visto que había un manantial tan profundo y él sabía y estaba seguro en su corazón que eso nunca se iba a secar, que siempre iba a estar a disposición porque había bastante agua y que nunca se iba a gastar, que nunca se iba a terminar. Entonces él empieza a pensar, hay tanta agua, está fluyendo en abundancia esta agua, pero hay gente que no tiene. Empieza a mirar alrededor y dice, hoy mira que por los costados, a los que están un poco más alejados del manantial, el agua no le llega. Pero yo estoy viendo que hay un montón y mucha agua. Entonces él empieza a pensar y dice que necesito hacer algo, porque esta agua no se puede desperdiciar. Entonces él dice, voy a empezar a canalizar el agua. ¿Para qué? Empieza él a construir unas canaletas para que esa agua que fluía de ese manantial empieza a
tener ese cauce especial para que empiece a llevar a las personas que necesitan. A las personas que están más lejos del río. Nuestro Padre Celestial nos enseña y nuestro amado Señor Jesucristo nos ha modelado y Él quiere que tú y yo seamos visionarios. Implica que debemos de recibir, pero también debemos ejecutar esas visiones inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo. Seamos guiados para que podamos ser hombres y mujeres que den frutos para mejorar la condición de los demás. Ese es un visionario que está mirando la mejora de la condición de los demás para que se pueda activar el propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida y para la vida de los demás. Estos conceptos de visionario tiene dos disgregados que nos dice este verbo griego, orao, que significa ver o percibir. En el verbo griego, treoneo, que implica ser contemplador y entender. Un visionario ve más allá de lo natural. Está enfocado en la voluntad de Dios. Un visionario tiene claro, porque está inspirado en todas las condiciones que él pueda tener a la luz de la palabra, porque él está mirando que existe un manantial, una fuente inagotable, que viene directamente del cielo y que él, visionario, dice, yo quiero ser ese canal de bendición. Yo quiero ser ese instrumento, y él empieza a planificar para conducir la bendición a aquellos que lo necesitan. El Señor quiere que tú seas ese hijo visionario. Él quiere usarte para que seas ese canal de bendición y llevarte directamente a esa fuente inagotable y tú convertirte en ese canal de bendición, porque eres ese hombre, esa mujer visionaria que no está mirando su condición natural, sino está mirando, está enfocado, está atento y está conectado completamente a ese manantial inagotable, a ese manantial que nunca se acaba, a ese manantial que fluye de acuerdo a las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en su palabra, nuestro Padre Celestial, nos lleva a Deuteronomio 28, 2 y nos dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Si obedeces, si eres ese visionario, si tú eres el que está conectado con esa fuente, el que no mira su condición, lo natural, sino que está enfocado en lo sobrenatural, dice, voy a bendecirte. En Santiago 1:17 nos dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a vosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Nuestro Padre nunca cambia. Nuestro Padre nunca varía. Él dijo y será un sí y un amén. Él quiere que seas tú ese visionario. Él quiere abrirte las compuertas de sus manantiales celestiales. Entonces surge una pregunta muy válida para ti, pero muy importante, que cada uno debemos hacernos. Si tú fueras la persona que está
en el inicio de abrir o cerrar las compuertas, te estás imaginando, ahí está la montaña, ahí está el manantial y hay una compuerta. Si tú fueras ese dueño de ese manantial, ¿a quién le abrirías la compuerta? Probablemente, si tú tienes un corazón ensanchado y estás lleno de amor, tú le abrirías las compuertas a los 3 ríos, ¿verdad? A esas 3 personas. Claro que sí, porque así es nuestro Padre Celestial. Él abre las compuertas porque su amor es inagotable. Su amor nunca se acaba. Su manantial inagotable no es escaso. Él tiene abundancia. Entonces, pero hay algo importante. Pero el primero le daría solamente lo justo porque lo ama. Lo suficiente, total. Él estaba estancando el agua y no dejaba fluir para los demás. Entonces al primero le daría lo que es justo y lo que es necesario. Al segundo, que dejaba pasar el agua, le daría realmente lo necesario. Total, le estaba dejando pasar el agua, pero de alguna manera lo dejaba correr, que incluso el agua podría perderse por allí, y no hacía nada activo para poder mejorar la condición de los demás y solo dejaba pasar el agua. Es como tener la bendición y desperdiciar en lo que tú quieras. Bueno, gastar el dinero, lo que me podrían haber dado, total. Nunca me ha faltado, gasto en lo que quiero, en lo que no sea necesario, solo en mis deseos. Y no me importa lo que los demás puedan necesitar. Entonces, se podría abrir el agua solo lo que sea necesario para esa persona. Pero definitivamente, si tú estarías allí para abrir esa compuerta o yo estaré allí, abriríamos todas las compuertas al tercero. Porque estoy viendo que este hombre no solamente está recibiendo para él, sino que él está colocando canales para que el agua pueda fluir a los lugares donde no alcanza, donde hay necesidad, donde la gente estaba viviendo realmente en un desierto. Y él había visto, porque era un visionario, se estaba dando cuenta, el Espíritu Santo le estaba mostrando que había sequedad en otras personas. Y le dijo: hijo, quiero que seas ese visionario y seas tú ese canal de bendición. Empieza a canalizar y empieza a llevar para que los demás empiecen a disfrutar de mi manantial, de todo lo que yo puedo entregarte. Cuando uno está dispuesto a ser ese canal de bendición, entonces las condiciones del manantial, de esa compuerta, será completamente diferente. Cuando Él está haciendo ese canal maravillosamente, entonces el Señor va a empezar que todo empiece a fluir de una manera abundante. En Génesis 12, del 2 al 3, dice lo siguiente: haré de ti una gran nación, haré de ti un gran canal de bendición, está diciendo. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. La promesa está dada. Si tú quieres alinearte a la voluntad de Dios, con el propósito que Dios quiere, y convertirse en ese hombre, en esa mujer visionaria y ser canal de bendición para los demás, el Señor promete, y está escrito, que te hará una nación grande. Te hará un hombre y una mujer con propósito. Y te bendecirá para que tú empieces a bendecir a los demás. Aquí tenemos una promesa que nuestro Padre nos empieza a decir, que nos va a bendecir para hacer de bendición a los demás. El Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir como el tercer río. Y así estaremos seguros
edificados en nuestro corazón, entendiendo por la revelación de la palabra que Él es la fuente y que su fuente no se acaba y que nunca habrá escasez, porque es una fuente inagotable. Entonces, no diremos, no puedo retener esto porque mañana me faltará. No podemos decir, porque estamos allí visionando que los demás necesitan. Las compuertas de ese manantial están abiertas completamente. Y lo que Él quiere que tú aprendas a ser ese visionario y a canalizar y a distribuir lo que el Señor te bendice para ser de bendición para los demás. Eso no quiere decir que tú no seas ese visionario que ahorre para cubrir los proyectos y las necesidades y el plan de vida que tienes tú. Claro que no. Sino que este tercer hombre que tú tendrías que ser y yo tendría que ser, es que tu Padre Celestial quiere que tú veas de una manera diferente esas ricas bendiciones, que Él está dispuesto a abrir esas compuertas de ese manantial para que empieces a ensanchar tu corazón para empezar a canalizar y alcanzar con tu bendición y la bendición que el Señor va a dar para cubrir las necesidades de los demás. Eso es lo que busca nuestro Señor, que seamos canales de bendición y que podamos dar a los demás y así glorificarse nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros no compartimos realmente y tenemos la actitud como el primer hombre del primer canal, egoísta, estrecho en su mente, entenebrecido en su mente, porque él está pensando solo en él y hacer su dique, entonces estamos en problemas. Se va a estancar allí el agua, se va a estancar allí la bendición. Y eso es lo que no le agrada a Dios. Porque si amamos el dinero, obviamente eso no es bueno, porque no vamos a disfrutar, porque empiezas a pensar, se va a acabar. No, yo no voy a ir a comer, a darme un gustito, se va a acabar. En segundo lugar, cuando tú empiezas a compartir, vas a decir, no me va a alcanzar, mejor no. Entonces, se desaparece el disfrute en tu vida, y eso es fundamental, y vives en la insatisfacción. En Proverbios 11, del 24 al 25 dice, quienes son generosos recibirán en abundancia. Quienes si sus deudas pagan, acabarán en miseria. Quienes ni sus deudas pagan, acabarán en miseria. Voy a volver a leer. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. El que es generoso, progresa. El que siembra, también cosecha. Nuestro Padre nos expresa la idea de que si somos de bendición y bendecimos a los demás con generosidad y empezamos a distribuir todas las cosas que Él nos ha dado, ya sean materiales o ya sean espirituales, entonces Él va a abrir las compuertas de ese manantial especial para que tú seas de bendición para los demás. Él quiere que tú no retengas nada. Porque el que retiene será como el mar muerto. Este mar muerto, literalmente, su nombre literal lo dice, mar muerto. Se encuentra a 400 metros debajo del nivel del mar. El río Jordán es el río que lo alimenta, más de millones de metros cúbicos que lo alimenta cada día con agua fresca.
Sin embargo, el Mar Muerto tiene un problema porque recibe y nunca da. Entonces, ¿qué pasa con este agua? Se estancó. Y con él cada vez sucede algo que empieza a evaporar el agua y empieza a concentrarse las sales que hay allí. La sal aumenta de una manera considerable. El Mar Muerto tiene una concentración salina de 2 a 3%. Y eso es una escala que cada vez este Mar Muerto va subiendo y se convierte cada vez más en pura sal. Y en esas condiciones no puede dar vida. Y esa agua, ese lugar, es un lugar que solo recibe y nunca da vida. Le falta vida. Su alta salinidad hace que nadie pueda beber esa agua. Espiritualmente, se compara a una persona que cuando solo recibe, está muerta, es estéril y hay una sequedad espiritual y material. Pero nuestro Padre quiere que tú y yo no seamos ese mar muerto, sino que seamos esos hombres y mujeres visionarios, que podamos ir más allá de lo natural y que debemos estar enfocados en lo sobrenatural para comprender y entender la voluntad de Dios. Cuando tú eres visionario, tendrás claro las cosas. Estarás inspirado por el Espíritu Santo y podrás planificar correctamente para que puedas ser ese canal de bendición, para que puedas ayudar a los demás. Y esas riquezas en gloria que nuestro Padre abre las compuertas para que empiece a fluir de una manera grandiosa, llevará honra y gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros queremos ser así? Un corazón adorador en espíritu y en verdad, podrá decir: Señor, tú eres ese manantial, tú eres esa agua viva, tú eres ese origen de ese manantial inagotable. No necesito hacer una represa en mi vida, no necesito detener el agua. Estaré ferviente y no seré indiferente entre los demás, porque sé que los demás tienen una sed espiritual, una sed y una necesidad, pero hay bondad en el corazón de esa persona, porque la provisión sobreabundante está fluyendo, porque las compuertas de los cielos han sido abiertos, porque tu corazón está preparado para que seas de bendición para los demás. Has entendido que ser canal de bendición es hacer que se lleve para la gente que necesita. Y no te has convertido como ese primer hombre que ha estancado con su dique y se convierte como un mar muerto. Él quiere que tú y yo canalicemos para los demás. Y para eso se necesita una mente renovada. Retirar todo egoísmo de nuestro corazón. Ensanchar nuestro corazón con ese amor para no ser indiferentes ante las necesidades de los demás. Pero algo maravilloso el Señor está haciendo en tu vida. Si todo este tiempo ha sido ese mar muerto, que has estancado el fluir de la bendición del Señor, el Señor hace una promesa maravillosa, que cuando hay renovación de nuestra mente, cuando el egoísmo ha sido retirado de nuestro corazón, cuando la indiferencia se ha ido de tu vida, ahora estás mirando y eres visionario. Él abrirá y cambiará y volverá fructífero tu vida y se convertirá ese mar muerto en un canal de bendición. En Ezequiel 47 del 8 al 12 dice lo siguiente: entonces me dijo, está hablando el Señor,
Este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y se desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidades de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. ¡Qué maravilloso es nuestro Padre! Florecerá la vida donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas de este Mar Muerto. Cuando volvemos nuestro corazón, cuando inclinamos nuestro corazón hacia nuestro Padre Celestial y retiras esos dos pecados que habías creído que tú eras la fuente y con egoísmo habías retenido y te habías convertido en ese Mar Muerto, hoy tu Padre te dice que hay arrepentimiento sincero en tu corazón. Estás empezando a ensanchar en amor tu corazón. Entonces todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba salado, todo lo que estaba estancado, ahora voy a permitir que empiece a fluir y todo ello se volverá puro y dulce. Habrá vida y podrán pescar. Podrán recibir de ti todas esas ricas bendiciones que vienen directamente del cielo. Serás ese hombre y esa mujer canal de bendición para que nuestro Padre sea glorificado. Y sigue hablando nuestro Señor. Desde Engadí hasta Eneglaim, toda la costa estará cubierta de redes secándose el sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, al igual que el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénegas no se purificarán, quedarán saladas. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada vez darán nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Qué maravilloso es nuestro Padre. Cuando tú tomas la decisión de ser ese canal de bendición, cuando tú tomas la decisión de ya no ser ese mar muerto, sino permites que sea el Espíritu Santo que Él conduzca y te lleve para ser de bendición, siendo ese hombre y mujer visionario. Dice la Escritura que en ese árbol que eres tú habrán toda clase de frutos, que no te vas a marchitar, que tus ramas siempre tendrán esos frutos. Y cada vez habrán nuevas cosechas. Cada vez habrán nuevas cosechas. Porque el agua seguirá fluyendo de ese manantial. Porque las compuertas del cielo están abiertos para que tú siempre seas canal de bendición. Reconociendo que tú eres ese canal. Y que la fuente inagotable es nuestro Padre Celestial. Y que todo lo que te ha entregado para administrar, seas ese hombre y esa mujer con planificación, con visión, observando, mirando quienes lo necesitan para que de ese árbol que hay mucho fruto, abundante fruto, pueda fluir y bendecir a todos los que necesitan. Qué maravilloso. Te pido que inclines tu rostro, que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, cuán maravilloso eres, Padre. Cuán bondadoso eres, papá, que tú nos ilustras a la luz de tu palabra para que podamos comprender que tú eres esa fuente inagotable y que eres hijos visionarios con un corazón ensanchado, Señor, para empezar a canalizar a las personas que necesitan, Señor,
Tú el día de hoy nos muestras la condición de nuestras vidas, Padre. Y si había egoísmo y estábamos estancando, Señor, la bendición y nos habíamos convertido como ese mar muerto, Padre, hoy te pedimos perdón. Pero tampoco queremos ser indiferentes, Padre, en las necesidades de los demás, sino queremos ser esos visionarios, mirando, Señor, permitiendo, Padre, que seamos de bendición para los demás, Padre. Pero ese mar muerto que habíamos estancado, Padre, en nuestras vidas y que se había convertido en salado, en sequedad, Señor, queremos que los purifiques, que los limpies, Padre. Porque hoy reconocemos, Padre, que nos habíamos convertido en algún momento de nuestras vidas en ese mar muerto, Padre. Que estábamos completamente secos, Señor. Pero tú quieres que fluya esa agua fresca, esa agua pura, pero dulce, Señor, dulce. Para que todos los que puedan acercarse a nosotros disfruten, Señor, de esos árboles de fruto maravillosamente, Padre. Que tendremos nuevas cosechas y seguirán fluyendo, Señor. Seguiremos cosechando, bendito Padre, para la honra y gloria tuya, Señor, bendito. Para la honra y gloria tuya, Padre. Gracias te damos, bendito Rey. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén.